Dice la palabra del Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdos pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das de nuevamente estar reunidos en este lugar. Gracias por el tiempo que nos has permitido disfrutar durante estos días, estas semanas. Sabemos de que eres tú el que tiene nuestras vidas en tus manos, tienes el control de cada una de las cosas que nosotros vivimos. Así que te rogamos, Señor, que el día de hoy, a través de tu palabra, hables a nuestros corazones. Puedas poner, Señor, la palabra necesaria para que podamos nosotros enfrentar las diferentes situaciones que ahora tenemos que vivir, Señor, durante este periodo de tiempo que termina o que inicia. Acompáñanos, Señor, por el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estoy hablando del periodo de tiempo que estamos viviendo porque es muy particular este tiempo. Yo creo que ya dependiendo de los países, dependiendo de los lugares, ya se está entrando en la normalidad después de un tiempo en que prácticamente muchos países caen en un cierto tipo de letargo, ¿cierto? Porque la gente aprovecha esos meses para poder disfrutar, para poder viajar, para poder descansar. Y lo que ocurre es de que coincide también con el inicio de todo lo que es el calendario educativo y regular acá en Bélgica, ¿no? Las clases yo creo que para algunos comienza el día de mañana, creo que para otros comienza en una semana. Para mis dos hijos, los últimos que están, o dos hijas que están todavía escolarizados, ellos ya comenzaron la semana pasada, porque en Suecia es mucho más pronto. Entonces vemos cómo ya se va dando un cambio. Pero algo que es muy interesante es la manera como enfrentamos. Para mí, este periodo es como un nuevo inicio. O sea, no solamente como el 1 de enero que marca el fin de un año, el inicio de uno nuevo, sino que dentro de nuestro contexto, para mí también marca un periodo muy particular, el inicio de clases y nuevas oportunidades de estudio, de trabajo y todo lo que se pueda dar. Dicho esto, quería compartirles que las 2 últimas semanas han sido días que he podido compartir con mi familia, con mi esposa, mis hijos. Durante muchos años tuve la dicha de poder organizar salidas, viajes, vacaciones, sin tener que consultar con la agenda de mis hijos, sin tener que pedirles a ellos si es que realmente tenían un poco de tiempo. Hoy día estuve hablando con una pareja y tenían un pequeño de 4 años y pensando en lo que iba a predicar y pensando en esa nueva etapa que está viviendo esta joven pareja, les dije: aprovechen al máximo la niñez de sus hijos, ¿sí? Porque el tiempo pasa rápido y después ya comienzan ellos a hacer sus propios planes, a hacer sus propios compromisos, sus propias actividades. Así que ahora tengo que sacar cita para hablar con ellos, ¿cierto? Tengo que preguntarles en qué momento tienen tiempo para poder estar juntos. Entonces tienen sus planes personales, responsabilidades, la iglesia. Ya quedaron atrás los años maravillosos. Ya quedaron los años atrás
en los cuales decíamos, súbanse al carro y nos vamos, y subían gritando, ¡yay! No, ya acabó ese tiempo. Ahora la dinámica familiar ha cambiado. Ahora la manera de organizarnos ha cambiado. Y en medio de tantas responsabilidades que ellos tienen, mi esposa tiene, y que yo tengo también, encontramos un tiempo para estar juntos. Y justo coincidió con la última semana que nosotros estuvimos de viaje. Solamente tuvimos 8 días para estar juntos. Toda la familia completa. Incluidas los añadidos, ¿no? Porque ahora hay nuevos invitados dentro de la familia. Entonces, ya mi hija, la segunda, ya... yo no tengo redes sociales, pero los que deben tener redes sociales tienen terapia. Ya se comprometió, el próximo año se va a casar. Mi hijo mayor ya pronto se va a mudar. Ya adquirió su primer bien y él está ya planificando, creo que para mediados del próximo mes se va de casa. A la tercera, como en Suecia, el servicio militar es obligatorio, la han llamado para poder hacer el servicio militar y está contenta de poder ir al servicio militar. Entonces, encontramos esta semana, la aprovechamos. Hablamos, jugamos, comimos, paseamos, reímos, hicimos tantas cosas. Pero al final eso era lo que queríamos, pasar un tiempo juntos, ¿cierto? El problema viene cuando ya terminó la semana. Y cuando teníamos que regresar a casa. Y en realidad, yo creo que estábamos más cansados de que cuando nosotros nos fuimos de vacaciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que también toman un tiempo que se supone que es de descanso y al final terminan más cansados que cuando iniciaron. O hay ese sentimiento de que cuando uno regresa de vacaciones, nuevamente necesita otras vacaciones. Dice, necesito vacaciones de mis vacaciones, ¿cierto? Porque como que nos cuesta asimilar la realidad nuevamente. Lo interesante de todo esto es que se supone que los momentos de vacaciones deben producir un cierto descanso. Deben producir sentimientos de gozo, de satisfacción. Lo que ocurre es que solamente son experiencias breves, pasajeras, momentáneas. No son situaciones que uno las puede alargar. Son momentos en los cuales nos entretenemos, ¿cierto? Son momentos en los cuales nos divertimos. Son momentos en los cuales tratamos de poder hacer cosas diferentes a las que normalmente hacemos, pero lamentablemente después de algunos días, una semana o 2 semanas, regresamos a la realidad, al mismo trabajo, a los estudios, a los quehaceres, qué sé yo, a las mismas preocupaciones, los mismos problemas, las mismas deudas, las mismas situaciones que 2 semanas atrás nos decían necesitas descansar. Regresamos a lo mismo. Y hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir muy cansados. El trabajo, la crianza de hijos, el ministerio, por ejemplo. O también puede hacernos cansados los estudios, como lo mencioné. O nuestros conflictos personales, matrimoniales. Algunas enfermedades repentinas, otras prolongadas. Pero hay muchas cosas que podemos nosotros vivir, experimentar, que pueden agotarnos físicamente, pero no solamente físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Pero lo que pasa es que también hay muchas maneras de encontrar descanso. Hay muchas maneras de poder darle descanso a nuestras vidas cargadas, ¿cierto? Nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas cosas por hacer, nuevas personas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que pensamos que eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. El problema es que a veces pensamos que unos días de descanso o un mejor equilibrio en el trabajo, una nueva propuesta de trabajo o una nueva perspectiva en nuestra vida personal o un nuevo departamento o una nueva casa o un mejor momento
y mayor tiempo con nuestra pareja verdaderamente nos va a hacer feliz, que verdaderamente nos va a contentar, que verdaderamente nos va a satisfacer. No solamente eso, sino que queremos que dure mucho tiempo, ¿cierto? Más allá de las noches, de los fines de semana, queremos que esas experiencias se extiendan más allá de algunos lugares como una buena cama o un lugar de vacaciones. Muchos quieren tener un fin de semana que no tenga fin. ¿Por qué? Porque tienen un problema en su corazón y es que su alma está cansada de las mismas cosas de siempre, de regresar a la realidad. Es básicamente como un espejismo, el tiempo que nosotros podemos disfrutar y salir y puede quedar en nuestros corazones el recuerdo, pero regresamos a la realidad. Y para muchos esa realidad es un tormento interior. Para muchos regresar a la realidad es algo que inquieta el corazón, que inquieta su mente. Eso es así porque fuera de la presencia de Dios, nuestros pequeños intentos de descanso, como alguien lo ha dicho, es básicamente como querer sembrar en un piso de granito. Nunca va a crecer, nunca va a florecer, porque es un trabajo inútil. Buscamos descanso y como lo dije, ¿no? Regresamos más cansados. Y buscamos realmente relax y al final cuando regresamos lo que encontramos es la misma inquietud que dejamos cuando nos fuimos. ¿Cuántas veces usted ha ido al Salmo 23? ¿Cuántos de ustedes lo conocen de memoria? Sabe que dentro de la literatura hebrea, el Salmo 23 es un pasaje o un poema o un canto, como usted quiera llamarlo, que básicamente es muy conocido y aceptado por judíos ortodoxos, conservadores, por gente que es cristiana y por gente que no es cristiana también. Hay gente que conoce el Salmo 23, que lo recuerda como un poema de palabras reconfortantes, de palabras que animan, que consuelan en los momentos de mayor dificultad, en los momentos de mayor problemas, que no solamente los creyentes oran, sino que personas que no son creyentes también lo manifiestan, porque conocen este pasaje. Entonces la mayoría de la gente lee el Salmo 23 como eso, como un poema, ¿cierto? Algo bonito que decir para momentos difíciles. Algo bonito en qué pensar para los momentos de mayor preocupación. Pero David no está escribiendo solamente palabras bonitas, no está componiendo un canto, sino que está revelando una profunda realidad espiritual, no solamente de su corazón, sino también del nuestro. Está dando a conocer lo que él ha experimentado y lo que realmente nosotros también experimentamos. No se sabe en qué momento de su vida David escribió este salmo. Los comentaristas hacen referencia de que lo escribió en una edad muy temprana de su vida, cuando él apacentaba las ovejas de su padre Isaí, de la familia, antes de poder vivir ese episodio de darle muerte al gigante Goliat. Otros dicen que fue escrito en la edad adulta, ya cuando David está reflexionando sobre lo que realmente ha sido su experiencia con Dios, su experiencia de vida con Dios. Otros piensan de que no, fue en el tiempo en el cual Saúl lo perseguía y él quería encontrar reconfort, quería encontrar consuelo en medio de esa persecución injusta que está viviendo. Y hay otros que dicen, no, fue escrito en el momento en el cual su hijo Absalón usurpó el trono y lo desterró de Jerusalén, lo desterró del palacio. Entonces, no hay un acuerdo en qué momento David escribe este salmo, pero sin importar en qué momento fue, nosotros sabemos que la vida de David fue una vida
muy complicada. Una vida azarosa, una vida tumultuosa, una vida con muchos problemas, con muchos altos y bajos. El hombre, según el corazón de Dios, vivió situaciones muy difíciles. El Salmo 34, el Salmo 51 y muchos de los salmos que él escribió básicamente vienen de la inspiración de su propia vivencia, de su propia experiencia. Y ahí nosotros podemos identificarnos porque nuestra vida se asemeja a eso. Seamos cristianos o no seamos cristianos, seamos hijos de Dios según el corazón de Dios o no lo seamos, la vida de todos los seres humanos está cargada de situaciones que cansan el alma, que cansan el espíritu, que cansan el corazón, que cansan la mente. Y por más que busquemos tiempo de reconfort y tiempo de descanso y tiempo de disipar las cosas, regresamos a la misma cosa. Regresamos al punto de partida. Regresamos al punto inicial. Y el punto inicial es la vida pesarosa que muchas veces llevamos. Este salmo es un salmo precioso. No lo voy a mencionar, pero estaba leyendo algunos comentarios. Y ese Salmo 23 menciona en cada una de sus frases, en estos 6 versículos, todos los nombres que Dios reveló a su pueblo durante el Antiguo Testamento. Jehová Jireh, Jehová Sama, Jehová Rafa, Jehová Tzidkenu, Jehová Shalom, Jehová Ra, que es Jehová mi pastor, todos los nombres de Dios que básicamente manifiestan las características, los atributos, las cualidades de Dios se encuentran en este salmo. Este salmo habla de provisión, habla de descanso, habla de paz, habla de restauración, habla de guía, habla de propósito, habla de valor en medio de las pruebas, habla de protección, habla de fidelidad de Dios, habla de disciplina, habla de confianza, de esperanza, de consagración, de abundancia, de bendición, de seguridad y de eternidad. Es un salmo que cada frase uno puede sacar un sermón o una prédica porque habla básicamente de quién es Dios, ¿cierto? Y David lo escribe desde la perspectiva de él, no solamente como pastor. En realidad también tengo que mencionar que este título de que Jehová es pastor o Jehová Ra, no es un título que David se lo da ahora a Dios. Ya más antes, nosotros podemos ver cómo se habla acerca de la labor pastoral o pastoril de Dios para con sus hijos, con Abraham, con Jacob, con Isaac. Pero lo que nosotros vemos es que David era pastor. Y no solamente eso, sino que eso significaba de que pasó años cuidando ovejas, protegiéndolas a los leones. Nosotros lo leemos, ¿cierto? El momento que se acerca a Saúl y dice, yo puedo vencer a ese filisteo. Él le dice, su siervo ha matado leones, ha matado osos. Yo he cuidado las ovejas, yo sé lo que es trabajar. Yo no tengo miedo a enfrentarme a ese gigante que está enfrente. Pero David no está utilizando en este momento una metáfora al azar, ¿cierto? Él está utilizando de su vivencia. Pero es muy interesante porque no solamente habla de su profunda experiencia personal, sino que como pastor, sino también como oveja. Porque la perspectiva de este salmo no es hablar acerca solamente de Dios como pastor, sino que básicamente es como que la oveja está diciendo cómo es su pastor. Es la oveja la que está definiendo cómo es el que la guía, el que la cuida, el que la trata con amor. Esa es la perspectiva que nosotros vemos en este salmo. David sabía, como todas las personas en el Medio Oriente, que las ovejas eran animales que tenían que tener mucho cuidado, ¿cierto?
eran símbolo de riqueza. O sea, tener muchas ovejas era sinónimo de mucho dinero. Su lana proporcionaba mucho hilo para la ropa. Su carne, su leche. No solamente eso, sino que también era el animal que ellos utilizaban para los sacrificios. El problema es de que las ovejas son animales dentro del reino animal que son las más tontas. Si usted se pregunta por qué Dios se define a sí mismo como el pastor, no se pregunte por qué Dios a nosotros nos define como ovejas. Es el animal más indefenso. Es uno de los animales que no tiene ningún tipo de defensa. La oveja no tiene garras para arañar, no tiene dientes para poder destrozar. No tiene sistemas de defensa. Es un animal que depende del pastor. No toma buenas decisiones en cuanto a lo que tiene que comer y tiene que beber. Si un momento quita la mirada del pastor o deja escuchar la voz del pastor, se desvía. Como el relato famoso de la oveja perdida, ¿cierto? Se pierde. Va siguiendo su propio camino. No puede discernir, no puede diferenciar, no puede observar, no puede ver con claridad. Y necesita el cuidado constante de un pastor. Y los pastores de Medio Oriente, ellos sabían. Y no solamente sabían que eran animales que eran muy dependientes, sino que también ellos tenían un afecto muy grande por ellas, amaban a sus ovejas. Habían pastores que le daban nombre a sus ovejas, que las cuidaban con ternura. Muchos pastores como David se interponían entre las fieras y el animal. Y por la noche se acostaban en la puerta del redil para que nadie entrara, ni los ladrones, ni entraran las fieras salvajes. O sea, era un trabajo pero tremendo, ¿cierto? Entonces cuando David habla de Dios como su pastor, no solamente está hablando de él como el proveedor, como el protector, como el cuidador, sino también hay un elemento muy importante. Está hablando de Dios como su rey. Como Dios era el pastor de David, David dice, yo no deseo nada. No carecía de nada, ¿cierto? Y un buen pastor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Jóvenes, adultos, nuevos, aún creyentes de tiempo, lo que nosotros necesitamos es tener un buen pastor. Lo que nosotros necesitamos es tener un buen pastor. Eso es lo que necesita una oveja, ya que por su propia naturaleza, un buen pastor va a satisfacer las necesidades que tiene la oveja. Y de manera similar es el trato de Dios con nosotros. Así Dios nos cuida, ¿cierto? A la larga de la Escritura nosotros vemos cómo Dios se refiere a sí mismo como pastor. Por ejemplo, cuando habla en el libro de los Salmos 28:9, dice que salva tu pueblo y bendice tu heredad. Dice, pastoréalos, llévalos en tus brazos. O en el Salmo 100, que es muy conocido, cuando dice, sepa que el Señor es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, ¿cierto? Entonces, no solamente hay algunos pasajes más en el Antiguo Testamento, sino que cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Jesús se presenta a él como el buen pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque al igual que las ovejas, somos indefensos sin él. Nos perdemos, caemos, tomamos malas decisiones, corremos hacia el peligro sin darnos cuenta de lo que realmente estamos enfrentando. Tomamos decisiones tontas. Y necesitamos un pastor. Y la relación de un pastor con sus ovejas no solamente es de propiedad, el pastor las conoce personalmente, las llama por su nombre. Por eso que en este capítulo 10 de Juan, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen.
Y en el versículo 3 dice que él las llamaba por su nombre. Entonces, el pastor no solamente se limita a observar sus ovejas a la distancia, tiene una relación cercana, tiene una relación íntima. Y David conocía ese tipo de relación con Dios. Y es por eso que cuando escribe el Salmo 23, no estaba escribiendo sobre un Dios lejano, ausente, distante, impersonal. No, está hablando de un Dios que él experimentó, que siempre estuvo a su lado, caminando a su lado, protegiéndolo, proveyéndolo, cuidándolo, dándole el descanso que él necesitaba, ¿cierto? Y es por eso que nosotros vemos cómo este salmo comienza de esta manera. El Señor es mi pastor. Fíjese que no solamente es una declaración poética, sino que hay una verdad fundamental, una declaración de confianza total. ¿Por qué? Porque está diciendo el Señor mi pastor. Y fíjese que lo que básicamente David está mencionando es que Dios es un pastor personal, es suyo. Cuando uno dice Jehová es el pastor, bueno, Jehová es el pastor, el Señor es el pastor de su pueblo. Uno puede entenderle, sí, él cumple la función de pastor con su pueblo. Pero a David básicamente está diciendo, el Señor es mi pastor. No dijo que era un pastor, no dijo que era uno de muchos pastores, dice, Él es mi pastor. Eso es lo que dice David. Es decir, que él conocía a su pastor y su pastor lo conocía a él. Había una relación, ¿cierto? Y es por esa relación que él tenía con Dios, es por eso que él sabía lo que era el consuelo, lo que era la fortaleza, lo que era la ayuda, lo que era la provisión. Entonces, una persona no puede llegar a conocer a Dios en las dimensiones que este salmo lo describe si primeramente no tiene al Señor como su pastor, personal, individual, que usted consciente, deliberada y voluntariamente haya aceptado al Señor como el pastor de su vida. Si no, usted puede leer ese mensaje o ese salmo y decir, Él es el pastor, el Señor es el pastor. Pero decir, mi pastor, ya lo dije, era una relación de confianza total, ¿cierto? Y fíjese que el salmo va avanzando, pero dice en el primer versículo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Seamos realistas, ¿con cuánta frecuencia nosotros sentimos que nos falta algo? No solamente sentimos que nos falta algo, algunos sienten que les falta mucho, ¿cierto? Algunos lo consideran en términos de dinero, otros de bienes materiales, otros de alegría, de felicidad, otros de dirección. Otros pueden considerar en términos de amor, de paz, de tranquilidad. O de tener un propósito en la vida y de tener un objetivo y saber a dónde uno está, a dónde va. Pero lo que nosotros vemos es acá, como a pesar de que las personas se sientan estresadas, ansiosas, inquietas, David escribe algo que es radical y él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa realmente nada me faltará? David no está diciendo que él va a obtener todo lo que él quiere. David está diciendo de que él va a obtener todo lo que él necesita. Nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por mi Señor, que es mi pastor. Nada me faltará significa he decidido no desear más que lo que el Señor, mi pastor, me dé, me entregue. Hay algunas versiones, yo no sé si en español no he tenido, esta vez no lo he podido ver, pero hay algunas versiones que traducen literalmente eso, el Señor es mi pastor, no deseo nada. La traducción literal de la Biblia, por ejemplo, de la más conocida, así como la Reina Valera del 60, en
En la lengua anglófona es la King James. No la New King James, sino la King James, la versión King James. O de Rey Santiago o de Rey Jacobo, como usted lo quiera traducir. Dice, no deseo más. Nosotros lo traducimos como nada me faltará, pero fíjese que hay una ligera diferencia. Porque en una versión dice, si el Señor es mi pastor, suficiente. No deseo más, no anhelo más, no quiero más, no necesito más, no busco más. El Señor es mi pastor y estoy completo. Pero en la versión que nosotros tenemos dice, nada me faltará. Y básicamente nosotros entendemos de que lo que nosotros necesitamos nunca nos va a faltar, de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? O sea, significa que si necesitamos algo, Dios nos lo va a dar. Si usted necesita paz, Dios puede darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted necesita fuerza, la Biblia dice de que Dios puede aumentar sus fuerzas como las del búfalo, ¿cierto? Usted correrá y no se fatigará, caminará y no se cansará, porque Dios fortalece de esa manera. Si necesita sabiduría, la Biblia dice, pídalo, que Dios le va a dar abundantemente, ¿cierto? Y lo va a hacer sin reproche. Y si necesita provisión, Él es fiel. Dios es Jehová Jireh, Él es el proveedor y suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, es lo que dice Pablo. Entonces, si tenemos a Dios, la provisión de Dios está asegurada. Y la Biblia está llena de historias como esta, ¿cierto? En el momento que los israelitas están saliendo de Egipto, están huyendo en las aguas amargas de Mara, cómo Dios cambia la necesidad que ellos tenían, ¿cierto? Cómo durante 40 años cayó pan del cielo, el maná. Cómo fueron alimentados por codornices que caían millones de millones a diario para que ellos se alimentaran. El agua de la roca, o los cuervos cuando le traen pan a Elías, ¿cierto? Y le traen carne. O cuando la harina y el aceite se multiplican en la casa de la viuda de Sarepta. O cuando Jesús en un primer momento multiplica los panes y los peces y 5,000 personas son alimentadas, y en un segundo momento multiplica panes y peces y 4,000 personas más son alimentadas, que en realidad no eran 4,000 ni 5,000, eran más de 20,000 personas. Entonces, ejemplo, evidencia de que realmente Dios es un Dios que provee, que Jehová es Jehová Jireh, lo tenemos en abundancia, ¿cierto? Cuando Dios está al mando, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Dios nunca falla en proveer. Y no va a empezar ahora, ¿cierto? Nunca lo ha hecho y no va a empezar ahora. El problema es que dudamos de nuestro pastor. Algunos probablemente no tienen la confianza de decir, es mi pastor. Es el pastor de mi esposo, es el pastor de mi esposa, es el pastor de mis hijos, o es el pastor de mis padres. Y no tienen esa comunión que realmente deberían de tener, ¿cierto? Entonces no confiamos plenamente en nuestro pastor y ahí vamos estresados por dinero, estresados por cariño, estresados por poder solucionar nuestros problemas personales, matrimoniales, familiares. Nos preocupamos por el futuro, qué es lo que va a ocurrir, y Rusia invadirá Ucrania totalmente, y habrá una guerra total, y aquí está la OTAN, y ahí vamos pero haciendo nuestras propias historias, porque no confiamos, ¿cierto? Entonces cuando David dice nada me faltará, no solamente se refiere a las cosas materiales, se refiere a las cosas emocionales, a las cosas espirituales. Y déjeme decirle, antes de terminar este punto, que Dios tiene todo lo que usted necesita. Y Dios es capaz de darle todo lo que usted necesita. Lo que usted quiera, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Para eso, lo que usted necesita es deleitarse en el Señor. Y Él suplirá sus deseos
sus anhelos, pero en cuanto a lo que nosotros necesitamos, Dios está comprometido con nosotros. Y dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Siendo sinceros, la mayoría de nosotros no sabemos descansar, ¿cierto? Vivimos en un mundo que glorifica, que ha elevado hasta la cúspide la idea del ajetreo, la idea de la ocupación, la idea de poder hacer algo para tener éxito, que hay que hacer más, que hay que seguir adelante, que hay que mantenerse ocupado. Incluso cuando nos tomamos un descanso, hay personas que cuando toman un descanso se sienten mal. Hay cristianos que cuando toman una semana o 2 semanas de vacación, un tiempo de descanso, se sienten mal, se sienten culpables. Dicen, no, yo estoy pecando, no, yo no puedo ser así. Las almas se mueren y yo estoy acá de descanso y estoy acá leyéndome un libro. Cuando yo entré a estudiar al seminario teológico, después de un año, yo dejé el seminario teológico y comencé a invertir mi vida en la iglesia, en el momento que estaba naciendo. Y yo recuerdo que le dije a una anciana hermana que era la que velaba ¿cómo se dice en español? Doyen o ladín. Bueno, perdón. Sí, era la responsable de las señoritas, de cuidarlas, porque habían hombres y mujeres los que vivíamos allá. Entonces, resulta que yo le dije, voy a dejar el instituto bíblico. Yo ya había estado orando y ella me había ayudado muchísimo. Ella me había dado muchas proposiciones para que yo pudiera cumplir con el deseo que tenía de formarme para servir a Dios. Entonces, después de un año, yo le digo, voy a dejarlo. Y me dijo, ¿y por qué lo vas a dejar? Y le dije, porque mientras yo estoy acá, las almas se mueren. Y los soldados no se hacen en el cuartel, los soldados se hacen en la batalla, en la guerra. Y la ancianita, que ahora yo sé que está en la presencia de Dios, la hermana Tony Laurel, ella me dijo, ¿sabes qué, Ángel? Antes de que tú nacieras, la gente se moría sin Cristo. Y durante el tiempo que tú estás acá en el Instituto Bíblico, la gente se muere sin Cristo, y después de que tú te mueras, la gente morirá sin Cristo si es que no ha venido. Así que la necesidad nunca es la base de un llamado. Esa fue una lección que no la aprendí en ese momento. Porque cuando uno es joven, uno piensa que todo lo sabe, ¿no? Que todo lo puede. Entonces lo dejé y al final con el tiempo me di cuenta, pero vivimos tan inquietos por hacer cosas, porque tenemos que hacerlo, Sé que para unos era un pecado que yo estuviera en el instituto bíblico, para otros es un pecado que yo saliera. O sea, que dice, ¿y en qué no peco, no? Y de la misma manera, hay personas que dicen, bueno, yo me voy a tomar unos días libres. Ah, ese es un carnal. Está en el mundo. Está en el mundo. Se está dejando moldear por el mundo. No. ¿Sabe que el descanso no es algo que ninguna constitución política ni ninguna ley humana estableció para que las personas descansen? Eso fue algo que Dios estableció en su palabra. Descanso. Descanso. Pero el descanso no es un día, porque cuando Jesús dice que Él era el Señor del Sabbat, no está diciendo que el sábado o el día de la semana, considerado como el sábado, era lo más importante, día de descanso, de no hacer nada. Él está diciendo, yo soy el Sabbat. Si ustedes quieren descanso, yo soy el verdadero descanso. Y uno puede tener comunión con Dios y comunión con Cristo en todo lugar donde uno esté. Entonces habría que cambiar un poquito el chip, ¿cierto? Aquellos que se sienten culpables o aquellos que culpabilizan a otros. Se dice, en lugares verdes paso me hará descansar. Suena tranquilo, ¿verdad? Pero hay una verdad muy profunda acá. Estaba viendo un libro de un hermano, yo creo que es un escritor australiano,
no leí el libro, solamente algunos fragmentos en alguna información que estuve buscando, que habla acerca de cómo es imposible o cuánto le cuesta a las ovejas acostarse, por ejemplo. Ustedes saben que las características de algunos animales son muy particulares, ¿no? Hay algunos animales que cuando se voltean, las ovejas son de ellos, cuando tienen mucha lana, voltean patas arriba, no se pueden poner de pie. No se pueden poner de pie. Y después cuando viene el pastor y las pone de pie, comienzan a tambalear así y están como tontas, ¿no? Atontadas. Es característica atontada. Y la tienen que sostener hasta que el momento ya afirma sus patas y comienza a caminar. Las vacas, los bueyes no pueden caminar en retroceso, o sea, no pueden ir así. Nunca lo va a ver. Pero las ovejas son animales que no pueden acostarse o les cuesta acostarse. Y básicamente este hermano escribe de que debido a su propia naturaleza es casi imposible que se acuesten a menos que cumplan 4 requisitos. Primero, debido a su timidez, se niegan a acostarse a menos que estén libres de todo temor. ¿Por qué? Porque las ovejas se asustan fácilmente. La más mínima perturbación, hago un disclaimer, no estoy dirigiéndome a nadie en particular, está hablando de ovejas. Si usted se siente identificado, como dice, eso no es el propósito del autor. Se asustan fácilmente. La mínima perturbación, una sombra, un ruido, un extraño. Sombras nada más ven las ovejas, ¿cierto? Todo lo mantiene alerta. Tienen pocos, como dije, o ningún medio de defensa. Son tímidas, son débiles. Y lo único que pueden hacer para salvarse es correr, nada más. Correr. En segundo lugar, por su comportamiento social dentro del rebaño, las ovejas no se acuestan a menos que estén libres de fricciones dentro del grupo. Es decir, que cuando en un redil una oveja vieja, arrogante, astuta, dominante, lo que hace es básicamente establecerse como la jefa de rebaño. Y comienza a patear o comienza a empujar y vienen las demás ovejas y vienen los cachorros y quieren comer y beber, pero la oveja vieja, ya digo, menciono nuevamente el disclaimer, no se sienta identificado. Estoy hablando de las ovejas. Se siente de que no puede, ¿cierto? Porque ahí la va corneando, la va empujando, la va pateando. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que mantener su prestigio. Y por eso embiste, aleja ovejas o corderos de los mejores pastos o lugares de descanso. Otra tercera razón por la cual no se acuestan es porque si hay moscas, hay tábanos, ¿saben lo que son tábanos? Son unos animales, unos insectos así que son como moscas grandes, pero que succionan la sangre. Allá en Suecia abundan. Si hay parásitos, garrapatas, el animal no se puede, ¿cierto? Cuando son atormentados por esto, uno de los peores de los lugares más difíciles para poder ir y que no les recomiendo para ir a visitar en el verano son los bosques en Suecia. Hay una cantidad de mosquitos, una cantidad de zancudos. Uno se para y ya vienen, pero así es como una nube, ¿cierto? Entonces lo que ocurre es de que, y uno lo que tiene que hacer es estar así. Uno está así, uno está acá. Todo el tiempo. Pues las ovejas también, ¿cierto? Entonces no se acuestan porque realmente hay cosas que les están molestando. Y eso le impide tumbarse, descansar. Entonces lo que hacen es patear el suelo, lo que hacen es salir corriendo a un lugar donde no se sientan en peligro, arbustos, ¿cierto? Y en cuarto lugar, las ovejas no se acuestan mientras sienten la necesidad de encontrar alimento. Deben estar libres de hambre. Y las ovejas constantemente están buscando alimento. ¿Sabe que los lugares donde más abundante ganado ovino hay y producción de ganado ovino hay en el mundo es en las tierras del Medio Oriente? Los lugares desérticos. Usted lea la historia de Moisés, de Abraham, de Jacob, de los patriarcas, cómo movían sus animales para poder llevarlos a lugares donde pudieran comer.
Porque ahí está libre, se supone, de insectos, pero no siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que está en el reposo, básicamente da un sentimiento de libertad, de tranquilidad, fuera de la tensión, fuera de las molestias, fuera del hambre, de las fricciones. Y la idea en este salmo es que solamente Dios lo puede hacer, fíjese. Solamente el pastor lo puede hacer. Y lo más interesante es que este pasaje dice, en lugares de ligeros pastos me hace descansar. Y yo estuve leyendo algo que era muy interesante. Y es básicamente que el descanso que Dios nos da, a veces es un descanso forzado. Porque cuando dice, me hace descansar, hace referencia a que Él está haciendo algo que uno tiene que hacer. Nos está forzando a hacer. A veces Dios nos obliga a descansar. Y es verdad que a muchos no nos gusta que nos obliguen a hacer nada, pero ese es el sentido de este versículo del Salmo 23. Es dejar que el Señor sea nuestro pastor, que guíe, que nos dirija, que nos conduzca y que muchas veces nos obligue a acostarnos. Nos obligue a recostarnos. ¿Por qué? ¿O de qué manera? Mejor lo voy a decir. ¿De qué manera? Lo hace a través de alguna enfermedad. Lo hace a través del desempleo, por ejemplo. Lo hace a través del dolor, a través de la soledad, a través de una crisis matrimonial prolongada, a través de cualquier situación que básicamente nos lleve a poder parar lo que estamos haciendo y reflexionar en lo que estamos viviendo. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios nos obliga a descansar? ¿Por qué Dios nos lleva a ese punto? Porque de cierta manera no vamos a entender que muchos de los problemas que vivimos se encuentran en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es que veamos nuestro corazón, que examinemos nuestras vidas, que veamos cómo nos encontramos, dónde estamos, dónde estábamos y dónde nos dirigimos. ¿Cómo se encuentra nuestra vida? Eso es lo que Dios muchas veces hace, o el propósito de Dios, cuando nos obliga a descansar. Es un punto de quiebre entre lo que hemos estado viviendo y lo que vamos a vivir. Porque a veces las pruebas y las situaciones difíciles lo que hacen eso es quebrar el corazón. Y muchas veces nos hacen acercar a Dios, ¿cierto? Poder vivir una experiencia diferente. Y Dios permite que eso ocurra. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios nos obliga a recostarnos. Para que nos demos cuenta que recostados, ni el miedo, ni el hambre, ni las plagas, ni nada de lo que realmente nos preocupa tiene sentido. Porque Él está a nuestro lado. Y así siendo sinceros, yo sé que muchos de ustedes han vivido esta experiencia de ser obligados a acostarse para vivir una experiencia diferente con Dios. Es tremendo, ¿cierto? El problema es que hay muchos que son guiados por una voz interior que dice, no te detengas, no pares, sigue adelante, no puedes quedarte atrás. La madre es la ociosidad de todos los vicios, sé productivo. Sigue, no, la vida es corta, te vas a morir mañana, no vas a lograr las cosas que tienes. ¿Sabe lo que alguien ha dicho de que si el diablo no logra hacerlo a usted malo, lo va a mantener ocupado? Ocupado en muchas cosas, ¿no? El miércoles le vamos a mostrar. El miércoles. Ocupado en muchas cosas. Ah, no, que la familia, ah, no, que los hijos, ah, no, que el trabajo, ah, no, que eso. ¿Ves? Sí, está bien. ¿Es malo? No, yo no soy malo. No, es una persona ocupada. Y el diablo sabe que no es a través del pecado o la maldad inherente en su corazón que probablemente lo va a dejar a Dios.
lo va a tener ocupadito. Lo va a tener con muchas cosas legítimas. Y usted va a decir, es que yo soy una persona muy ocupada. Es muy ocupada. No está bien, no hay problema, ocúpese en sus cosas. Pero va a venir un momento en que Dios va a tener que obligarlo a descansar para que entienda que mejor es estar del lado de Él. Ser cuidado por Él, ser protegido por Él, ser provisto por Él. Yo voy a terminar, a pesar de que no pude alcanzar todo, pero yo me hago la pregunta y lo veía en una reflexión. ¿Por qué a las personas nos cuesta creer que Dios es alguien que puede y que desea ayudarnos? ¿Por qué nos cuesta? Déjeme que dé algunas razones. Primeramente es porque quizás no conocemos a Dios verdaderamente, ni cómo Dios obra en realidad. Hemos tenido alguna experiencia con Dios, hemos vivido el milagro de la conversión, pero hasta ahí hemos llegado. No conocemos a Dios íntimamente, no conocemos a Dios como obra. Vivimos del testimonio del otro, no vivimos nuestro propio testimonio, de nuestra propia experiencia. Cuesta creer también porque algunos no creen que a Dios le interesan sus necesidades o sus problemas o sus preocupaciones. No, a Dios no le interesa. Es lo mismo que a veces cuando hay muchas personas que, no solamente a mí, a muchos pastores, ay, pastor, yo sé que usted está muy ocupado, pero hoy vengo acá y yo no quiero quitarle tiempo y me lo va a quitar 2 horas seguro. Pero vienen con eso de que, ay, no, usted está cansado, ay, no, usted está... Hermano, para eso estamos en la iglesia. Para eso nos dedicamos, para eso Dios nos ha llamado. Ahora no estoy diciendo que ahora me carguen hasta la noche, ¿cierto? Del día domingo. Saquen cita, por lo menos saquen cita o dicen, ¿no? Para no estar ahí entre... Pero Dios no está ocupado, Él no está... no, ¿saben qué? Yo estoy ocupado ahorita en la guerra allá en Europa del Este, ¿no? No, yo estoy ahorita mejor en Curazao. Yo estoy muy preocupado de lo que está ocurriendo en Curazao. Tu problemita ahí, no, a mí no me interesa. No. El Señor que es nuestro pastor, mi pastor, si lo tengo a Él, nada me faltará. Nada. Entonces hay unos que piensan de que Dios está tratando otras cosas más importantes de este mundo que las pequeñas cosas que vivimos. Y hay otros que sienten de que Dios no los puede ayudar porque no se lo merece. Porque piensan que sus pecados pasados o presentes realmente hace que Dios diga, no, a ti no te voy a ayudar. A ti no te voy a sacar adelante. A ti no te voy a proveer. Entonces la culpabilidad de sus pecados los lleva a que ellos no confíen en Dios, que no vean a Dios como su pastor. Pero lo que hacen es perder la oportunidad de tener a Dios como su pastor, ¿cierto? Están perdiendo la oportunidad de vivir en comunión con Dios, de vivir una vida plena, una vida de satisfacción, una vida llena. Están perdiendo la oportunidad de tener una relación amorosa con Dios. Están perdiendo la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Y no tienen intimidad con Dios, ¿cierto? Pero fíjese, eso no tiene que seguir así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo siguiente. Jesús, el buen pastor, hizo la siguiente invitación y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que este pasaje Jesús nos dice que nos va a señalar el descanso que anhelamos. Nos dice que nos va a guiar al descanso que nosotros anhelamos. Él dice que Él nos va a dar el descanso que nosotros anhelamos. Entonces, lo que Jesús está diciendo, que todos aquellos que están cansados y agobiados no tienen por qué seguir buscando un día de descanso, una semana de descanso, un mes de descanso. Lo que Jesús está diciendo es de que si algo vamos a buscar, sea la presencia de Él en nuestras vidas. Porque el descanso no es un día, no es un lugar, no es una situación.
El descanso es una persona y esa persona es Cristo. Y solamente Cristo puede darle descanso a tu alma. Solamente Dios puede sacar la inquietud, la preocupación, la duda, el temor, la culpabilidad. Solamente Dios puede cambiar todo eso, puede renovar tu corazón, puede hacer algo nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Dios tiene la capacidad, el poder. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, es capaz también de poder cambiar tu situación, tu circunstancia. Si solamente tú le das la oportunidad de aceptar la invitación que te hace de venir a mí si estás cansado, trabajado, cargado, yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. ¿No es una maravillosa invitación? Es una de las invitaciones evangélicas más hermosas que podemos encontrar en la Biblia. Más hermosa que los pecadores pueden escuchar en toda su vida. Porque el deseo del Señor es que lo encontremos, que estemos... El deseo de Dios es que seamos felices. Y solamente Él lo puede hacer. Muchos han aceptado esta invitación. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has hecho tú? El Señor te dice, ven, si estás cargado, cansado, agobiado, la misma cosa siempre. Te has ido a descansar, no has venido descansado. Has venido a la realidad. Las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes, las mismas tristezas, las mismas deudas, los mismos problemas. No necesitas días, no necesitas lugares. El Señor dice, me necesitas a mí. Yo soy tu pastor.